El Popol Vuh, que en su traducción al español se le conoce como Libro de la Estera, es una recopilación de múltiples relatos de la mitología maya. Cabe decir, pese a presentar similitudes con la azteca, no son iguales. Cabe mencionar que los aztecas, en ello, son muy similares a los romanos, respecto a la apropiación de mitos, como estos últimos hicieron con los griegos. Ambas culturas tienen su riqueza, que no quepa duda, mi gente, pero digamos las cosas como son. Dicho lo anterior, esta obra se escribió en el año 1554, según se dice. Este manuscrito fue escrito en maya, pero con caracteres latinos, lo cual no es ninguna sorpresa, pues la tradición prehispánica era mayormente oral, y no fue sino hasta la llegada de los europeos que esta comenzó a volverse en buena medida en texto. Es importante señalar, es una obra de carácter anónimo. Se cree que fue más de uno quien intervino en su creación, y no es para menos si hablamos de un relato popular. El mito que abordaremos hoy, internautas, es el mito del pájaro de fuego, y va de la siguiente forma. Estaba entonces muy poco iluminada la tierra, porque aún no había sol. Sin embargo, había un ser muy arrogante y orgulloso de sí mismo, que se llamaba Vucub Caquix. El cielo y la tierra existían ya, mas sin embargo, aún se encontraban cubiertos los rostros del sol y la luna. Y decía Vucub Caquix: verdaderamente solo hubo aquellos hombres que se ahogaron. Yo seré ahora grande sobre todos los seres creados y formados. Yo soy el sol, soy la claridad, la luna, grande es mi esplendor. Por mí se levantarán y caminarán los hombres, porque de plata son mis ojos, resplandecientes como piedras preciosas. Mis dientes son iguales que las joyas de jade, y relucen semejantes a reflejos del cielo. Mi rostro brilla de lejos como la luna, y la tierra entera se ilumina cuando salgo frente a mi trono. De esta manera y de muchas otras similares hablaba Vucub Caquix. Pero él no era el sol ni la luna, solo se vanagloriaba de sus plumas y riquezas. La única ambición de él era engrandecerse y dominar. De su muerte y derrota es que al poco tiempo emergieron los hombres creadores y formadores. Hemos de contar cómo fue. Estaban pues los jóvenes dioses Hunahpu e Ixbalanque, que tras hablar entre sí llegaron a la conclusión que en un espacio de tal arrogancia el hombre no podría vivir. Entonces tomaron sus cerbatanas y se dispusieron a cazar al ave orgullosa, y de fondo su objetivo era a su vez enseñar a los hombres una lección para aquellos que se envanecieran producto de su riqueza y poder. Vucub Caquix tenía un árbol de Nance, y del fruto de este mismo se alimentaba. Cada día se situaba en lo más alto de su árbol para comer. Un día en la base, los dioses hermanos estaban esperándole, y en un momento dado fue herido por un disparo de la cerbatana de Hunahpu, que le dio directo en su quijada. Entre gritos de dolor, este cayó hasta la base de su árbol. Hunahpu corrió apresurado hacia él para apoderarse del mismo, pero Vucub Caquix le arrancó uno de sus brazos, y aprovechando el caos, huyó a su casa con el brazo del joven dios, el cual usaría como carnada. Ya en casa, su mujer Chimalmat preguntó por lo ocurrido, y este le contó todo. Habiendo meditado aquel día, los jóvenes dioses pidieron ayuda a los viejos Sakinimac y Sakinimasis para que se simulasen ser sus abuelos y los acercasen a la casa del pájaro de fuego. Estos sin más aceptaron la propuesta. Los ancianos se dedicaban a sanar cierta clase de males. Ante esto, Vucub Caquix les dijo que lo curasen, pues 2 demonios le habían lesionado su quijada. Los ancianos dijeron que le ayudarían con hueso molido, que no era ni más ni menos que granos de maíz molido. Entonces le sacaron todos sus dientes al ave orgullosa, dejando su boca amoratada, sin las joyas verdes y azules. Y por último le curaron sus ojos, reventándole las niñas. Sin riquezas, encima nada sentía ya. Por consejo de los jóvenes dioses, los ancianos le habían despojado de todas sus riquezas. Así murió el pájaro de fuego, y sus riquezas se perdieron. Los ancianos, que eran muy habilidosos, le restauraron el brazo a Hunahpu, y cabe decir solo obraron así, pues no estaban de acuerdo con los actos de arrogancia y soberbia que alguna vez Vucub Caquix ejerció sobre la tierra. Por último, los jóvenes dioses se marcharon habiendo cumplido la orden de Huracán, el corazón del cielo.
Hay algo que nos gustaría reconocer y dejar ampliamente claro, internautas, y es que la mitología prehispánica no tiene nada que envidiarle a la mitología de otras partes del mundo. Es rica en su historia por sí sola y de eso no nos cabe la menor duda. Ahora, para evitar ser como el pájaro de fuego, entiéndase pues que vistas bajo cierto detalle, muchas de estas historias ancestrales comparten aspectos en común con otras historias humanas de otras culturas. Sin hacer distinción, estas son diferentes formas de contar algo con los recursos que disponían nuestros ancestros, en este caso si el que escucha eres mexicano. Ahora, el mito es muy sencillo de entender, y es que cualquier conducta ensimismada es castigable a los ojos de lo divino. No fue el hecho de poseer virtudes lo que hizo al pájaro de fuego caer en desgracia, sino la forma en que éste hizo uso de las mismas. En una tierra donde la oscuridad aún reinaba, donde la luz era escasa, podemos decir el crimen, dejando de lado la soberbia, fue el hecho de tener los medios para poder ayudar y retribuir a la creación, y no hacer con ellos más que un monumento a su propio ego. En una época donde estar provisto de bienes es desafortunadamente una invitación a la fanfarronería, este mito es muy afín. Es muy necesario no limitarnos a solo entender esta historia desde la perspectiva del pájaro de fuego, sino a su vez de los jóvenes dioses, los ancianos y el corazón del cielo. Los hermanos representan en buena medida esa voluntad que existe de traer consigo un balance a una realidad dispareja. Los ancianos son la sabiduría y los medios para el anterior ejercicio, y por último, el corazón del cielo representa los valores que se ponen por encima de todo capricho o discurso mundano. La enseñanza aquí, internautas, es que las virtudes son como joyas, pero una joya adquiere su valor desde su aportación al beneficio colectivo, un beneficio que viene de la mano con una obligación que se tienen los unos para con los otros, cuando existe, claro, un verdadero convenio social. Tus virtudes valen absolutamente nada cuando el mayor uso que les das es para alimentar tu propio ego, tu mejor versión, te dirían algunos estafadores hoy por hoy. Esperamos este mito haya sido de tu agrado. Compártenos en los comentarios qué es lo que más conoces de la cultura maya. Esperamos también tenerte de vuelta para conocer más mitos, libros, videojuegos, entre otras cosas. Que pases un excelente día y mantén a raya ese ego tuyo, pues recuerda que hay 8,000 millones de personas más como tú en este planeta. No lo olvides. Hasta luego.